Bueno, muy buenas noches. Soy el pastor Felipe o Philip, como quieran llamarme. Es el mismo nombre, pero en inglés o en español. Mi papá también se llama Felipe. Él nació en Bolivia y yo nací aquí en Estados Unidos. Pero él nació en Bolivia y en su certificado de nacimiento a él le pusieron el nombre en español, Felipe, y a mí me lo pusieron en inglés. Al revés, pero es chistoso. Aunque yo soy más boliviano que él porque mi madre es 100% boliviana y él nacido allá, pero es hijo de misioneros. Pero bueno, aquí estamos en esta noche. Yo solo quiero ser un instrumento para poder proyectar la palabra de Dios, para que ustedes puedan escucharla, escudriñarla, meditar en ella y con el fin de ser transformados por la palabra. Eso es lo que queremos en esta noche. No solo queremos ser oidores, pero si no queremos que la palabra entre a la profundidad de nuestro corazón en tierra fértil y produzca un fruto del 30, 60 y 100%, ¿no es así? Y bueno, eso es lo que queremos, porque el tema de hoy es: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Es una paráfrasis casi palabra por palabra de lo que les dice Jesucristo a sus discípulos en el jardín de Getsemaní antes de ser traicionado por Judas. Y Él les pide que velen en oración con Él por lo menos una hora. Y les dice, bueno, ellos se duermen, eso lo vamos a leer pronto acá. Pero les dice, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos este tesoro en vasos de barro, como lo dice en 2 Corintios. El pastor Nico me dijo que ya él había predicado en la primera parte de esta porción. Me dijo, si quieres lo repasas a modo de repaso. Y bueno, siempre uno gana nuevas perspectivas, ¿no es así? La palabra de Dios es tan profunda y tan extensa que uno puede leer el mismo versículo 2 veces y sacarle más y más jugo, por así decirlo. Pero antes de comenzar en esta mañana, déjeme orar para que el Señor prepare nuestros corazones para recibir su palabra. Padre amado, te damos gracias por mandarnos tu palabra. Y porque el Verbo también se hizo carne, y gracias a Jesucristo, el Verbo hecho carne por ser nuestro Señor y Salvador, por entregar tu vida por nosotros en la cruz, tu sangre, tu carne, tu vida misma, oh Dios, para que nosotros podamos tener vida abundante aquí en la tierra y tener la esperanza de vida eterna más allá. Y gracias Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, por dejar tu Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Tu palabra es verdad, santifícanos en tu verdad. En esta noche te pedimos, en el nombre de Jesús, amén. Entonces, comenzando 2 Corintios 4, empezando en el versículo 7, muchas gracias, José. Tenía preparadas unas diapositivas aquí con bastantes imágenes. Soy una persona bastante visual, me gusta lo visual, pero bueno, me indican que hemos tenido problemas técnicos con las computadoras, pero no es problema, vamos a continuar y que nuestra imaginación sea la que proyecta estas imágenes en nuestra mente. Pero 2 Corintios dice, tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, pero no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Es una interesante analogía, una alegoría que nos da aquí de tener este tesoro en vasos de barro. Y es verdad, porque la Biblia nos indica en el principio, en el Génesis, que Dios nos hizo del barro, nos hizo de la tierra. Y Él nos formó y nos dio aliento de vida. Y este tesoro está en material orgánico. Para los que no saben, también yo soy médico, estudié medicina en Bolivia. Y bueno, a mí me fascina mucho la química, la biología, todo eso. Y a veces le meto unos datos curiosos a mis sermones con respecto a la biología, la química orgánica. Pero ¿qué significa química orgánica? Todo lo que decimos orgánico en términos de la química es lo que está hecho a base de carbono. El carbono es un átomo que tiene 6 electrones, 6 neutrones y 6 protones. Es un dato interesante porque, bueno, en el libro del Apocalipsis dice que el número del hombre es el 666, ¿no? Y no sé, tal vez hay alguna conexión ahí, pero no voy a especular mucho. Pero el átomo de carbono, si ustedes lo buscan en Google, tiene 6 protones, 6 electrones y 6 neutrones. Y este átomo permite que se den muchos compuestos químicos, muchas moléculas, para que se forme este cuerpo.
en el fundamento. Y otro dato curioso también ahí sobre el aliento de vida que nos da Dios para tener vida es que si bien estamos hechos de carbono, necesitamos un elemento vital, es decir, que nos conduce a la vida, que es el oxígeno, ¿no es así? Lo estamos respirando. Si bien la mayor parte del aire que respiramos, la mayor parte es nitrógeno y otros compuestos, pero un 21% de lo que estamos inhalando por nuestra nariz y nuestra boca es el oxígeno, que es otro átomo bastante interesante. Pero inhalamos el oxígeno y entra con todo el aire y entra por nuestros pulmones y es llevado por nuestro torrente sanguíneo, por todo el cuerpo, por el corazón, lo bombea a todos los tejidos, nos oxigena, pero al salir, al exhalar, ese oxígeno ya está unido con un átomo de carbono y eso lo llamamos el dióxido de carbono. Entonces es un dato curioso que entre el oxígeno, como el aire que necesitamos para la vida, que yo creo que es representativo de Dios, y sale unido a la molécula del ser humano que es el carbono. Entonces es para mí también una interesante analogía sobre el plan de Dios que Dios quiere con los seres humanos, llegar a ser una, llegar a tener esa unión como la del matrimonio. Por eso Pablo también hace esa comparación entre Cristo y la iglesia, entre un hombre y una mujer casándose, llegan a ser una sola carne. De esa forma también como el oxígeno se une al carbono y al salir, al inhalar, llegan a ser una sola molécula, es el plan que Dios tiene para nosotros. Pero bueno, estamos hechos de este cuerpo, estos cuerpos de barro, que si salimos en este momento y nos choca un auto o nos caemos de un edificio o de un avión, son frágiles, son vasos de barro, tienen una fecha de expiración. Sin embargo, en este cuerpo frágil, en este vaso de barro, habita o puede habitar, si lo invitamos, el Espíritu de Dios y nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, en el templo de Dios. Por eso Pablo insiste que cuidemos nuestros templos. Ahora aquí Pablo está predicando a los hermanos y hermanas que viven en Corinto. Era una ciudad en la cual habitaban mayor parte griegos, y los griegos se creían muy sabios, eran filósofos y pensadores, y por eso también muchas veces Pablo les dice, no se crean muy sabios. Y él les está exhortando, porque también tenían problemas de inmoralidad sexual y muchos otros problemas. Entonces aquí Pablo les está hablando en este contexto a estas personas, a estos griegos. Tenemos este tesoro en vasos de barro. Pero continuando en el versículo 9, dice, somos perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, Pablo les está haciendo notar que nosotros morimos por ustedes, nos desgastamos, sufrimos hambre, sufrimos pestilencia. Inclusive Pablo dijo en otro pasaje que luchó con bestias en Éfeso. Sin embargo, lo hace para que ellos puedan tener vida. Pablo es un verdadero cristiano porque toma su cruz, se sacrifica por amor al prójimo para que otros tengan vida. Él está reflejando el Espíritu de Cristo en su ser. Continuando en 2 Corintios, versículo 11, porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Otra vez este cuerpo de barro, somos seres mortales, sujetos a la enfermedad y a la muerte. De manera que la muerte actúe en nosotros y en vosotros la vida. Otra vez vemos ahí reflejado en Pablo, en su vida y en la de los apóstoles, la muerte de Cristo para que otros tengan vida. Los cristianos fueron primeramente llamados cristianos en Antioquía. Era como un término diminutivo, un término como diciendo estos cristianos. Sin embargo, nos quedamos con ese término, era como decir pequeños cristos, porque es lo que queremos. Nosotros como Pablo y los apóstoles queremos reflejar a Cristo en nuestra ser, en nuestra carne, queremos vivirlo, queremos contarlo y queremos que nuestras acciones reflejen al Hijo de Dios, porque nosotros también por medio de Él somos hijos de Dios. Continuando en el versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí,
por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. También hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesucristo, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Entonces, si bien tenemos este cuerpo de barro que se desgasta, que envejece, aquí Pablo inserta esta verdad trascendental que es el eje, el punto clave de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Porque en la resurrección Jesucristo validó todas sus palabras y todos sus hechos. Es en ese eslabón, en ese fulcro en el cual, alrededor del cual todo revuelve, la vida, la muerte, el principio y el fin. Todo está condensado en ese punto en el cual Jesucristo muestra su poder, que Él realmente era el Hijo de Dios, el unigénito Hijo del Padre. En Mateo 7:16 dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los abrojos? Entonces nosotros también, la gente nos tiene que conocer por nuestros frutos. Estas palabras generalmente atribuidas a San Francisco de Asís, él decía, predica el evangelio en todo momento y si es necesario, usa palabras. Con eso se refería, es que nuestras acciones, inclusive antes de abrir nuestra boca, ya deberían estar reflejando el Espíritu de Cristo en nosotros, en nuestras actitudes, cómo nos comportamos ante el prójimo, cómo nos amamos, es lo que decía Cristo. Por esto los conoceréis, o los conocerán por el amor que se tienen los unos a los otros. Continuando en el versículo 13 de 2 Corintios 4, pero teniendo el mismo espíritu de fe, bueno, eso ya lo leímos, vamos a continuar en Mateo 12, versículo 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos, diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no se le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Vuelvo a repetirlo, en la resurrección de Cristo fue la señal que Jesucristo dio para validar todas sus palabras y todos sus hechos. Él no era simplemente un mago, no era simplemente un rabino sabio, no era solo un maestro, sino que Él es realmente el Verbo hecho carne, el Hijo de Dios, el alfa y el omega, el principio y el fin. Todo es lleno en Él y por Él todas las cosas son vuestras, como dice Pablo, todo es vuestro, ya sea el principio, el fin, el presente, el pasado, la muerte o la vida, todo es vuestro porque Cristo es de ustedes y Cristo es de Dios. Entonces en Cristo heredamos la totalidad del universo, incluido el presente, el pasado y todo lo que está aquí dentro. Ahora sí, 2 Corintios 4:15, porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros. Otra vez, todo redunda en el amor. Porque en 1 Juan leemos que Dios es amor, entonces todo vuelve al amor. Pablo también dice en 1 Corintios 13 que el amor no deja de ser, el amor es eterno. ¿Por qué? Porque es la esencia de Dios mismo. Por eso Juan dice, Dios es amor. Entonces aquí Pablo reitera eso. Pablo entendía muy bien lo que significa el amor. Hoy en día a veces este término se confunde y es bueno definirlo. Porque muchos dicen el amor es amor, pero ¿qué es el amor realmente? El amor verdadero está reflejado en el Hijo de Dios, Jesucristo, muriendo por la humanidad. Ese es el precio que Dios le puso a tu alma, a mi alma. Dio su vida misma, su sangre misma, todo su ser en la cruz para la salvación del ser humano. Ahí Dios no le puso un precio en dólares a tu alma y a la alma mía, le puso un precio tan alto que era el precio de su unigénito Hijo, Jesucristo. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, como lo hizo Cristo, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Si bien Dios lo hizo por amor, pero al final Dios se lleva toda la gloria. Un padre de la iglesia primitiva, Irineo, dijo que la gloria de Dios
es el ser humano en plenitud de ser. La gloria de Dios es el ser humano completamente vivo. Dios se glorifica en que el ser humano tenga vida abundante y vida eterna en el más allá. Entonces, si bien lo hace por amor, pero también lo hace para su gloria y todo vuelve al amor. En 1 Juan, capítulo 4, versículo 7, amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ese es el versículo 8. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Cristo es el medio, es la matriz por el cual tenemos vida. Él es el lumen, Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la puerta, Él es el pan de vida, Él es el agua. Todo lo que es vital refleja a Cristo. Todo lo que nos da vida a este ser orgánico y a nuestro ser espiritual, todo lo que nos da vida viene de Dios y de Cristo. Todo lo que nos lleva a la muerte es del pecado, de Satanás, del diablo y de las mentiras. La verdad te conduce a la vida, las mentiras te llevan a la muerte, el pecado. Por tanto, no desmayemos, nos dice Pablo. Primeramente se lo dijo a los corintios, pero esta palabra llega hasta nosotros 2000 años después. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. Aquí tenía estas imágenes de un niño, un bebé. Llegamos a nuestro ser un poquito más maduro. Y bueno, el ser humano llega a la edad avanzada y la división celular se va desgastando por procesos biológicos bastante complejos. Es por eso que envejecemos y al final morimos. Y el ser humano, durante toda la historia, si leemos desde la antigüedad, han habido muchos seres humanos que intentaron vivir para siempre, que intentaron ganarle a la muerte, que buscaron la inmortalidad de una u otra forma. Uno de estos seres humanos era Juan Ponce de León. Vivió más o menos en los años 1400, murió en el año 1521. Obviamente no logró vencer a la inmortalidad, pero si ustedes escucharon de este personaje histórico, él era un conquistador y explorador. Llegó a la Florida y bueno, ahí también, si ustedes van a la colonia española o la ciudad más antigua de Estados Unidos, la cual es Agustín, que está ahí en Florida, cerca de Jacksonville, donde yo vivía antes, ustedes van a ver centros turísticos que dicen la Fuente de la Juventud y van a ver ahí un monumento a Juan Ponce de León. Él estaba buscando esta mitológica fuente de la juventud. Él creía que iba a encontrar una fuente de agua que iba a permitir que él pueda revertir su envejecimiento y vivir eternamente y para siempre. Sin embargo, él murió buscando esta fuente. Como dije, murió el año 1521. Y así como él, en la modernidad, siguen habiendo personas buscando una fuente de la juventud. Tal vez ya no siguiendo a mitos, pero por medio de la tecnología y por medio de la ciencia que va avanzando. No sé cuántos conocen a este personaje, el señor Brian Johnson. Él era el dueño de Venmo, vendió Venmo, que es una aplicación para transferir dinero, la vendió por $800 millones y fundó una compañía que se llama Blueprint. Y esta compañía está dedicada a tratar de revertir el envejecimiento y buscar tratamientos de longevidad. Y la última vez que leí datos sobre este señor, él gastaba alrededor de $2 millones por año en investigaciones y en experimentos para poder revertir el envejecimiento, para que él pueda vivir para siempre. Él usa estas poleras que dice "Don't die", es una de sus lemas, que dice "No te mueras, no mueras". Y él sinceramente cree que va a ser el primer ser humano en ganarle a la muerte por medio de la ciencia y de la tecnología.
Entonces, Juan Ponce de León lo intentó de una manera, Brian Johnson lo está intentando de otra forma. Esta es una foto famosa de él y su hijo, porque él se hacía unas transfusiones. Él le sacaba sangre a su hijo de 18 años para ponérsela a él, porque hay unos estudios que dicen que eso ayuda con el sistema inmune y otras cosas. Pero es una persona excéntrica. Este era él el 2018 y el 2024, él dice que sus biomarcadores y los estudios que le hicieron demuestran que él tiene los pulmones de un muchacho de 28 años, la piel de alguien de 30, sin embargo, él tiene más de 40 años. Entonces, según él, le está ganando a la muerte. Pero bueno, nosotros sabemos como cristianos que tarde o temprano el juicio va a llegar. El ser humano está destinado a morir de una forma u otra. Y no podemos ganarle a la muerte, sino de una sola forma, entrando por la puerta. Y esa puerta es Cristo. Y aunque nuestro cuerpo terrenal desfallezca, sabemos y tenemos la fe y la certeza en Cristo que nuestro cuerpo será glorificado y vamos a poder vivir con Dios eternamente y para siempre por el poder de la resurrección de Cristo. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva día a día. No es necesario que vayas como Brian Johnson y gastes 2 millones al año tratando de revertir la muerte, o como Ponce de León buscando una fuente de la juventud. Simplemente confía en Cristo y no le temas a la muerte, porque en Él todas las cosas son hechas nuevas. Hay una fuente de agua viva. Y esa fuente de agua viva la encontramos en Juan capítulo 4, versículo 7, en la interacción entre Jesucristo y la mujer samaritana. Es una interacción bastante conocida, que la conocen. Juan 4, 7 dice: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Para empezar, era mujer y los hombres y las mujeres no se hablaban abiertamente en algunos contextos allá. Y segundo, era samaritana. Los samaritanos eran despreciados por los judíos porque eran una mezcla genética entre judíos y otros pueblos. Entonces los samaritanos eran vistos como impuros por los judíos de cepa, por así decirlo. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras del don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces Juan Ponce de León estaba buscando en el lugar equivocado. Él necesitaba solo ir a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, a los Evangelios, para encontrar esa fuente de la juventud y de la vida eterna, la cual es Jesucristo mismo. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Entonces la mujer, sus ojos le fueron abiertos y entendió que Jesucristo era el Mesías, que Él era esa fuente de agua viva, una fuente que fue reflejada en el Antiguo Testamento cuando Moisés sacó agua de la roca. El agua como fenómeno también refleja a Cristo, así como la luz y todos los fenómenos que Dios creó en este universo. Y vamos terminando con esto en Mateo, capítulo 26, versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allá y oro. Otra vez este contexto: Jesús estaba por ser traicionado por Judas para ser llevado a la cruz.
Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Alguna vez han estado volviendo del trabajo o después de un buen almuerzo y los ojos se le cargan de sueño? Todos conocemos ese sentimiento, es parte de la experiencia humana. Y aquí lo mismo les pasaba a los discípulos en una hora tan crítica en la cual Cristo iba a ser traicionado. Tal vez ellos no entendían la gravedad de la situación. Sin embargo, yo creo que ellos sirven de alegoría, de parábola, de lo que hacemos todos en cierto punto de nuestras vidas. Cuando Cristo quiere que estemos ahí velando y orando, buscando a Dios, buscándole a Él, nos dormimos espiritualmente y no podemos velar. Sin embargo, la gracia de Dios es abundante y su misericordia es eterna para con nosotros. Aunque durmamos, Él está ahí sosteniéndonos. Volviendo a 2 Corintios 4, 17 y 18. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Tenemos este tesoro en vasos de barro que se ven. Sin embargo, ahí por dentro, gracias al Espíritu Santo de Dios, tenemos vida abundante y vida eterna. Juan 12:24, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Es así que nosotros también debemos morir a nuestra carne para llevar fruto, para que el Espíritu de Cristo viva en nosotros y produzca ese fruto para vida eterna. Y continuando en el versículo 25, Juan 12:25 dice: el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Esta es una ley eterna, una ley espiritual que trasciende el espacio y el tiempo, que es más segura que la ley de la gravedad, que dice todo lo que sube tiene que bajar. Esta ley espiritual se cumple, porque el que ama su vida la perderá, pero el que aborrece su vida en este mundo la guardará para vida eterna. Uno tiene que perder su vida para encontrarla. Tomemos nuestra cruz y sigamos a Cristo, porque vale la pena. El cuerpo es débil, la carne es débil, pero el espíritu está dispuesto. Eso concluye nuestra prédica. Más allá de eso, si hubiera alguno aquí que no ha puesto su fe en Jesucristo, hago una invitación esta noche para que pongan su fe en Él, para que le creamos realmente. Esta vida es corta y pasajera, la experiencia humana es una experiencia corta. Hoy en día el ser humano que vive unos 80 años, tal vez si tiene fuerza y vigor y longevidad vive unos 100 años, tal vez un poco más. Pero de ahí que nuestra confianza debe estar plenamente en Jesucristo y en su poder salvador y en el poder de su resurrección. Padre amado, te damos gracias por tu palabra, gracias por inspirar a tu siervo Pablo para alentar la fe y animar la fe de los hermanos y hermanas que vivían en Corinto, las palabras cuales siguen animando nuestra fe aún hoy. Oh Señor, haznos entender el poder de tu resurrección para que podamos vivir vidas
con una fe audaz, no teniéndole temor a la muerte, a la enfermedad, a la pestilencia, sino confiando en el poder de tu resurrección, confiando en tu poder redentor, el cual nos da este peso de gloria. Oh Dios, te pido aquí por nuestros hermanos y hermanas aquí en plano, sé tú fortaleciendo su fe, sé tú bendiciéndolos con más y más de tu Espíritu Santo, con más y más de tu presencia en sus vidas, de sus familias, para que ellos también en amor se sacrifiquen los unos por los otros y por el resto de la humanidad. Te pedimos esto, para que podamos ser llamados verdaderos cristianos. Esto te pido en el nombre de Jesús. Amén.